La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo prevenir el virus del sarampión con la doctora Soraya Araya. Ella es pediatra, infectóloga y directora del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud Pública. Pero mejor si vemos esta placa que nos explica un poquito de lo que vamos a hablar. Paraguay no registra casos de sarampión desde el año 1998. Desde el inicio del año 2018 hasta el 30 de noviembre se han notificado 16.766 casos confirmados de sarampión en 12 países de la región de las Américas. En Argentina, en Brasil, en Chile, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Perú, Antigua y Barbuda. Desde el 1 de enero al 7 de agosto del año 2019 se confirmaron 2.927 nuevos casos en estos países, por lo que el Ministerio de Salud de nuestro país se mantiene en alerta. O sea, nosotros aquí en Paraguay desde el año 98 no tenemos casos de sarampión, pero como hay casos de sarampión en los países vecinos, tenemos que estar alerta. Y de eso vamos a hablar con nuestra invitada, de cómo prevenir el virus del sarampión con la doctora Soraya Araya. En instantes nada más. Y ahora vamos al inicio del programa. Nosotros siempre hacemos un ejercicio que es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque primero que es de bien nacido ser agradecido, segundo que tenemos mucho por lo cual agradecer y generalmente el ser humano se preocupa, nos preocupamos, ocupamos nuestra mente, nuestro sentir en lo que no tenemos, en lo que carecemos, en lo que nos falta. Y que está bien, ¿verdad? Porque para poder solucionar eso y poder obtener, está bien tenerlo así en una lista, que es lo que queremos, pero no nos olvidemos de lo que ya tenemos, de disfrutar lo que tenemos, de milagros maravillosos y regalos increíbles que tenemos día a día los seres humanos. Y no nos damos cuenta o no le damos mucha bolilla porque es algo aparentemente normal. Normalmente nosotros decimos, bueno, chao, hasta mañana, convencidos de que mañana vamos a abrir los ojos y vamos a estar vivos. Y no todo el mundo va a lograrlo, nadie sabe. Entonces, en la vida es ya un regalo que tenemos y que tenemos que agradecer. Hoy amaneció, abrí los ojos, respiro, estoy viva, estás vivo. Agradezcamos por eso. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, agradecemos por la salud, agradecemos por el amor, agradecemos por la familia, agradecemos por los amigos, agradecemos por el trabajo, por los compañeros de trabajo y podemos seguir agradeciendo. Cuanto más agradeces, más cosas tenés que agradecer después. Te convertís en un imán de cosas buenas. Haz la prueba, no te vas a arrepentir. Bienvenido. Esto es El Doctor en Casa y es un programa hecho para vos. Estamos con nuestra invitada, la doctora Soraya Araya. Ella es pediatra, infectóloga y directora del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Cómo te va? Muy bien, agradezco la invitación. Gracias por el espacio. Bueno, queremos hablar, doctora, del tema de cómo prevenir el virus del sarampión. Yo cuando leía el título y dije, pero espera, ¿por qué si nosotros no tenemos más sarampión acá? Ahora, después de ver esa información de que en todos los países cercanos existe, entonces es como que hay una alerta, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Desde el año 2018 se están registrando aumentos de casos de sarampión en varios países de Latinoamérica. En el 2018 fueron afectados 12 países de la región y en este año 2019 tenemos 14 países afectados. Y prácticamente en todos los continentes se están registrando casos de sarampión porque se dio una situación como la enfermedad llegó a ser infrecuente porque la gente se vacunaba y había un cierto grado de inmunidad. La gente empezó a perder la noción de la enfermedad y las consecuencias de no estar vacunado, y las tasas de vacunación en el mundo fueron bajando, y al ir bajando la cobertura de vacunación en los diferentes países, esto permitió que volvieran a reaparecer casos y que ahora estuviéramos enfrentando brotes en varios países. Claro, o sea, la gente decía, no, pero si no hay los sarampión, ¿para qué le voy a vacunar a mi hijo si ya hace años que no hay sarampión? Entonces se dejó de vacunar muchos niños y ahí comenzó otra vez el brote. Exactamente, para que no haya introducción de la enfermedad en un país, se necesita que la protección y la cobertura de vacunación del país fuera del 95%. En el año 2017, ¿qué pasó a nivel mundial? Solo el 85% de los niños de todo el mundo tenían su primera dosis de la vacuna contra el sarampión. Y solo el 67% de los niños de todo el mundo tenían su segunda dosis del sarampión, cuando lo ideal era que tuvieran el 95% la primera dosis y el 95% la segunda dosis. Entonces, como la gente perdió el hábito de vacunarse, perdió la noción de la importancia de la vacunación, es que ante estas bajas coberturas hubo nuevamente reaparición de casos en varios países. Y agradecemos el espacio que nos estás dando porque estamos en una situación de alerta que si todos juntos trabajamos, los padres, los médicos, los vacunadores, los comunicadores, los periodistas y las personas maravillosas como vos, vamos a lograr evitar que el sarampión ingrese al Paraguay. Claro. Bueno, pero eso nosotros tenemos que tenerla. Todos nuestros niños vacunados, entonces ya no importa que haya, o sea, no queremos que tengan los otros países tampoco, pero ya no nos importaría que el país vecino tenga sarampión si todos nuestros niños están vacunados. Claro, la vacuna brinda protección efectiva y duradera. La vacuna brinda protección para toda la vida y es muy importante la cantidad de dosis de vacuna que recibe una persona. Lo habitual es que la vacuna dentro del programa de vacunación del Paraguay se aplique la primera dosis al año de edad y la segunda dosis a los 4 años. En el sector privado, esta segunda dosis se da un periodo de tiempo de entre los 4 años y los 6 años, pero siempre son 2 dosis de vacunas las que se requieren para evitar la infección. O sea, sí o sí son 2 dosis. 2 dosis. La primera al año de edad, la segunda dosis entre los 4 y los 6 años. Mejor si se aplican a los 4 años porque entonces ya están protegidos antes de iniciar el periodo escolar. O sea, la primera a los 1 año y la segunda a los 4 años. Así sería mismo, lo ideal. Sería ¿verdad? lo ideal. Y ahí ya estamos tranquilos que nuestro niño no va a contagiarse de sarampión. Sí, con 2 dosis de la vacuna uno tiene una protección de un 99%. Pero, ¿qué pasa? Si uno recibe una sola dosis de la vacuna, existe un riesgo de un 15% de adquirir la enfermedad. ¿Y qué pasa también? La vacuna tiene un límite de edad para aplicar. La primera dosis se aplica al año de edad y en los países que están con epidemia activa, la primera dosis se puede aplicar a los 6 meses de vida. Pero por debajo de esa edad, la vacuna no se indica y no puede ser administrada. Entonces, para que indirectamente esté protegido aquel niño que está en el rango etario que no puede recibir la vacuna, si su entorno está vacunado, uno indirectamente lo protege. Por eso siempre decimos a la comunidad que cada uno haga su parte y si cada uno hace su parte vacunándose, está protegiendo no solo a sí mismo, sino a toda la comunidad. Así mismo, así mismo. Bueno, explícanos, doctora, ¿qué es el sarampión? Bueno, el sarampión es una infección viral altamente contagiosa que se manifiesta por fiebre alta. Esta fiebre puede durar 6 a 7 días, aparición de un
rash o exantema, que son las lesiones rojas, puntiformes en toda la superficie de la piel, que inician primero en la cara y luego se extiende al resto del cuerpo. Al cuadro se suma también enrojecimiento de los ojos tipo una conjuntivitis y se suma también tos, un cuadro catarral. Como aún no hay casos autóctonos, casos propios del Paraguay, para que uno sospeche de esta enfermedad debe haber el antecedente de contacto con algún viajero procedente de área de riesgo. ¿Y cuáles son los países que están en riesgo? Estados Unidos tiene muchísimos casos, representa el 40% de todos los casos en América. También tiene casos Argentina, Chile, tiene casos también Uruguay, tiene casos Brasil. Brasil representa el 30% de todos los casos de Latinoamérica y Estados Unidos el 40%. Esa es la relevancia de la cantidad de casos que posee. Y en el Brasil están afectados 10 estados, algunos muy próximos a nuestro país, porque está afectado también el estado de Paraná. Entonces, ante esa circunstancia y estar afectado Río de Janeiro, San Pablo, que son zonas muy visitadas por los paraguayos, uno tiene el riesgo de que la infección en algún momento ingrese el virus a nuestro país y tenemos que estar preparados. Pero si una persona ya vacunada, grande, ¿verdad?, viaja, ¿puede traer el virus sin tener el sarampión o no? ¿O tiene que ser solamente uno que no tiene la vacunación? Sí, si una persona necesita hacer un viaje urgente de estudio o de negocio a un país donde hay casos activos de sarampión, si la persona está vacunada y tiene las 2 dosis de la vacuna, esa persona no se va a enfermar y esa persona no va a traer consigo el riesgo de introducir el virus al país. Pero si la persona no está vacunada y debe hacer un viaje urgente imposible de suspender, se recomienda que 10 a 14 días antes de su viaje reciba la vacuna, si es que no tiene su esquema de vacunación completo, para que pueda estar protegido, porque la protección que brinda la vacuna, uno la adquiere 10 días a 14 días después de haber sido vacunado. Entonces, por eso le recomendamos que 2 semanas antes de su viaje, si no tiene las vacunas completas, actualice su estado de vacunación. Y si no se acuerda o no sabe, porque generalmente esto te ponen de chico, y si ya no sé, no está tu mamá y ya no sabes si te puso o no te puso, ¿uno se puede volver a aplicar sin problema? Bueno, en este caso en particular, la vacunación contra el sarampión inició en nuestro país dentro del esquema regular de vacunación en el año 2002. Y en el año 1980 se hacía vacunación contra el sarampión, pero en aquel entonces se utilizaba una sola dosis porque se creía que una sola dosis de la vacuna ya brindaba protección suficiente. Entonces es muy probable que aquellas personas que en esa época recibieron la vacuna cuenten con una sola dosis y que requieran la segunda dosis de protección. Si uno no recuerda su estado de inmunización, no tiene contacto con alguna persona que pudiera asegurarle que cuenta con las 2 dosis de la vacuna, es mejor recibir la vacuna que estar expuesto a la complicación que esta vacuna pudiera dar. ¿Desde qué año es que se vacuna acá en Paraguay? Se incluyó en el esquema regular de vacunación, en el esquema ampliado en el año 2002. Pero ya se hacía campañas de antes. Se hacía campañas de vacunación contra el sarampión desde el año 1980. Entonces, ¿qué es lo que actualmente se recomienda? Se recomienda que si una persona adulta no tiene las 2 dosis de protección de la vacuna contra el sarampión, pues se administre las 2 dosis de la vacuna con un intervalo mínimo de 1 mes entre la primera dosis y la segunda dosis de la vacuna. Ahora, si ya tiene una dosis, se le aplica la dosis faltante. En el caso de los niños, si el niño tiene entre 1 y 4 años de edad, se le aplica la vacuna triple viral que se denomina SPR, que le protege contra el sarampión, la papera y la rubéola. Si tiene de 4 años a 10 años y está fuera de la edad establecida para vacunación dentro del esquema, igual puede recibir la vacunación porque estamos en una situación de alerta. Entonces, entre 4 a 10 años, si le falta la dosis de vacuna, puede recibir la vacuna SPR o triple viral. Y los mayores de 11 años pueden recibir la vacuna SR o doble viral que protege contra el sarampión y la rubéola. Y la gente que en el año 80 que se comenzó a vacunar acá, no sé, tenía 10 años, tenía 15 años, no se vacunó, hoy son personas de 40, de 50 años,
¿Qué pasa con ellos? ¿Ya están inmunizados porque había sarampión o por qué? Muy buena acotación. Bueno, se tomó como premisa que aquellas personas nacidas antes del año 1966, como en ese entonces circulaba el virus del sarampión y había personas que tenían inmunidad natural contra este virus, las personas nacidas antes del año 1966 no precisan ser vacunadas, pero las nacidas posterior a ese periodo de tiempo, si no tienen la certeza de contar con las 2 dosis de la vacuna, es prudente que sí reciban la vacuna porque estamos en una situación de que todos nuestros países vecinos tienen casos de sarampión. O sea, 66 tienen 53 años por ahí, ¿verdad? Ahora. Sí. 53 por ahí. Y otra cosa interesante que les quería... Estoy haciendo mi matemática rápida. Otra cosa interesante que les quería comentar. El sarampión es un virus muy astuto. ¿Por qué digo que es un virus muy astuto? Porque con mucha facilidad se transmite de una persona a otra. La tasa de contagio de ataque es del 90%. Eso en términos más sencillos quiere decir que si en una habitación hay 10 personas no vacunadas en contacto con una persona que tiene sarampión, 9 de estas personas van a caer enfermas y van a desarrollar la enfermedad. Entonces, así de altamente contagioso es. Bueno, y para recordar, porque gracias a Dios hace muchísimo no tenemos sarampión y no queremos tener, y esta conversación es justamente para que los padres recuerden y lleven a sus hijos al médico y que los médicos recuerden y vacunen a los niños, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasa con una persona que tiene sarampión? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el peligro o cuáles son los síntomas? ¿Cómo es el sarampión? Bueno, muy bien. La persona que tiene sarampión presenta fiebre alta, presenta los ojos llorosos y rojizos, secreción nasal, tos, lesiones en piel que empiezan en el rostro y se extienden por todo el cuerpo. Como la fiebre es muy alta en los niños pequeños, puede dar lugar a convulsiones febriles. Puede haber complicaciones como neumonía, que se dan 1 de cada 1000 personas que adquieren la infección. Esta neumonía es altamente mortal, por eso es que es importante evitar la enfermedad para evitar las complicaciones. Puede dar también lugar el sarampión a lo que se llama encefalitis. Y la encefalitis es la infección del sistema nervioso central que genera en el niño adormecimiento, convulsiones, trastorno en el habla, trastorno en el movimiento. Y es una encefalitis que es progresiva y es una encefalitis que puede alterar su capacidad de aprendizaje en el futuro. Y otra complicación que también puede dar el sarampión es la panencefalitis subesclerosante, que es una enfermedad que se da 7 años después de padecer el sarampión y la persona empieza a tener un deterioro progresivo de sus capacidades de aprendizaje, de sus capacidades intelectuales, del habla, del movimiento y bueno, hay que evitar eso. Entonces, si con la vacunación podemos evitar esto, mejor. Claro, por supuesto. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta seguimos charlando con nuestra invitada y tenemos mucho material que compartir con todos ustedes. Hablando con nuestra invitada, la doctora Soraya Araya. Ella es pediatra, infectóloga, directora del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud. Está hablándonos de cómo prevenir el virus de sarampión. Entonces, para resumir, doctora, nosotros en Paraguay no tenemos sarampión desde el año 1998. Desde el 98 no tenemos casos de sarampión. Pero lo mismo se sigue vacunando a los niños. Se tienen que vacunar al año, 1 año y a los 4 años. Sí. Para que sigamos así sin tener sarampión. Pero ¿qué pasa? En otros países
como no tenían tampoco, no había incidencia de sarampión, ya no existía el sarampión, dejaron de vacunar a los niños. Y entonces ahí resurgió el tema del sarampión. Muchos países son los que tienen, y muchos cercanitos a nosotros también. Y países como Estados Unidos, que la gente viaja mucho también. Entonces, ¿qué pasa? Si va alguien que no tiene esa vacuna, que no está vacunado, va a contagiarse y después va a volver y va a traer el virus acá. Sí. Entonces, sí o sí hay que seguir vacunándose. Este tema de que en otros países uno dice, Dios mío, Estados Unidos, que es el primer mundo, que esto, bueno, pasa eso, ¿verdad? Nuestro país es un ejemplo en el tema del sistema de vacunación, lo que se logró con la vacunación, ¿verdad, doctora? Sí, recientemente estuvimos en una reunión de los comités técnicos asesores de inmunización, participaron representantes de varios países de Latinoamérica y de otros continentes, y en esta reunión se llamó la atención la cantidad de vacunas que tenía el programa ampliado de inmunización y la cantidad de biológicos, porque teníamos vacunas para 22 diferentes tipos de enfermedades, incluyendo vacunas que en otros países no estaban incluidas. Pero tenemos la misma realidad que otros países en que la cobertura de vacunación ideal del 95% hace más de 10 años que no se alcanza. ¿Y por qué no se alcanza esa cobertura del 95% en todos los biológicos? Porque la vacuna es eficaz, previene la enfermedad. Al tener los padres menos percepción de la enfermedad, la preocupación y el temor pasa, y parece ser que lastimosamente cuando no hay miedo de por medio o alerta de por medio, el ser humano poco se mueve. Entonces, tenemos coberturas de vacunación del 81% para la primera dosis de SPR y similar para la segunda dosis de SPR, pero como les dije, para evitar que una comunidad enferme, todos tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, todos esos niñitos de 1 año de edad, sus madres, por favor, llévenlos a los vacunatorios para que reciban su primera dosis. Los niños de 4 años de edad que reciban la segunda dosis. Y aquellos mayores de 4 años, no se les va a negar la oportunidad de vacunarse. Tenemos vacunas suficientes. El Paraguay este año ha comprado gran cantidad de vacunas, asegurándose un lote de reserva en caso de que hubiera un brote en el país. Bueno. Y nos gustaría que la conciencia ciudadana se despertara y tomara en cuenta de que hay personas que por su edad no pueden recibirla, que como dijimos eran los niñitos lactantes pequeños que están por debajo de los 6 meses, no pueden recibir la vacuna, entonces solamente ellos van a estar protegidos si las personas en edad de estar vacunadas están vacunadas. También las embarazadas no pueden recibir la vacuna contra el sarampión, pero si su entorno familiar está vacunado, esa embarazada no va a correr riesgo. Entonces, el trabajo es en equipo. La obligación del ministerio es contar con las vacunas y con el servicio de salud para brindar atención a los ciudadanos. Y la obligación de los ciudadanos, la obligación de los padres, no por una cuestión de ordenar o ser autoridad, sino por una cuestión de conciencia, es llevar a los niños al vacunatorio y tener en condiciones la vacunación de los mismos. Así mismo, así mismo. Bueno, entonces quedó claro, me imagino, ¿verdad? Hay que llevar a los niños a vacunar y nosotros somos una burbujita que estamos todavía protegidos, no tenemos el sarampión adentro porque durante mucho tiempo se siguió vacunando a los chicos, pero el nivel de no se llega al 95, es 81%, ¿verdad? 81%. 81%, entonces hay todavía ahí un riesguito que por eso estamos haciendo el programa de manera que todos se vacunen. Vamos a ver ahora un material preparado por el equipo de producción, por favor. ¿Qué es el sarampión? Es una enfermedad viral altamente contagiosa. Puede ser grave y mortal. Se transmite por gotas procedentes de la nariz, la boca y faringe. Periodo de transmisibilidad: 4 días antes y 4 días después del exantema. Susceptibilidad: no han padecido la enfermedad, no cuentan con 2 dosis de la vacuna. Inmunidad: lactantes, protegidos 6 meses de edad por AC maternos. La inmunidad por infección natural dura toda la vida. La vacuna confiere protección duradera 99% con 2 dosis de la vacuna. ¿Qué quiere decir lactantes de 6 meses
Sí. Protegido 6 meses de edad por AC materno, ¿qué es Bueno, AC? en este caso quiere decir, el bebé cuando mama a través de la lactancia materna recibe anticuerpos maternos. Pero acá hay una cuestión, como nuestro país hace 20 años que no tenemos circulación del virus, estos anticuerpos maternos e inmunidad natural No estarán muy no fuertes, estarán, ¿verdad? de un nivel ideal. Entonces, es importante tomar en cuenta que hay pasajes de anticuerpos transplacentarios de la madre al niño que indirectamente lo protege y que la lactancia materna ayuda a elevar ese nivel de anticuerpos. Pero en esta situación en la que durante tantos años no hemos tenido sarampión en el país y hay un riesgo de reintroducción del sarampión con personas que a lo mejor no tienen esa inmunidad natural porque probablemente no estuvieron en la época en la que circulaba el virus, es que es muy importante que el niñito de 1 año reciba su vacuna y el niñito de 4 años reciba la vacuna. Y la persona mayor de 4 años que no tiene las 2 dosis, acuda al vacunatorio para recibir esa segunda dosis. Perfecto. Y también la protección, la inmunidad por infección natural dura toda la vida. O sea, quien tuvo sarampión, estamos hablando ya de los veteranitos, así tipo yo, ¿verdad? Entonces los más grandecitos que cuando todavía había sarampión y ya no hay problema, ya tenés inmunidad, Sí. porque ya tuviste. Ahora, lo que sí hay que poner en la balanza es lo siguiente. Las personas que que son reacios a vacunarse, que pertenecen a los grupos antivacunas, suelen decir que, que los anticuerpos naturales son mejores. Es cierto, los anticuerpos naturales evitan que uno vuelva a adquirir la infección, pero ¿qué pasa? Uno no puede predecir si la persona que se va a enfermar va a desarrollar complicaciones o no. Entonces, para las madres que están escuchando el programa, si yo no puedo asegurar que mi niñito, si se enferma de sarampión, no va a padecer encefalitis, no va a padecer neumonía, no va a padecer parencefalitis esclerosante, no va a padecer ceguera, porque el sarampión también produce ceguera como complicación. Yo eso no tengo la certeza a través de una infección natural. Entonces, mejor vacuno al niño y evito todo ese riesgo. Claro. Y ese grupo antivacuna, porque no se van al Brasil o se van a, qué sé yo, cruzan la frontera y nos dejan aquí a todos los que estamos a pro vacuna y que queremos, Dios mío, no, hablando en serio, es cierto, hay grupos antivacunas, que es algo para mí, no es lógico, ¿verdad? O sea, la gente se moría de enfermedades en el pasado porque no existían las vacunas. Existen las vacunas. Tenemos esas vacunas para prevenir muertes, para prevenir complicaciones. Y ahora surge un grupo antivacuna que dicen cualquier verdura para no vacunarse. O sea, obviamente ellos deben estar convencidos de eso, pero no es así. Las pruebas están en el mundo entero de que las vacunas y que hay que vacunarse para evitar ese tipo de enfermedades. Bueno, me van a atacar todos los antivacunas, pero no importa. Les compro el pasaje para que vayan a otro país. Vamos a ver los síntomas, por favor. Síntomas. Fiebre y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo son los principales síntomas de esta enfermedad. También puede aparecer tos, conjuntivitis y moco nasal. Sí, es cierto. Inicialmente hay fiebre, puede haber conjuntivitis, tos, secreción nasal y puede haber las lesiones en piel que se extienden, como les mencioné, desde la cara al resto del cuerpo. ¿Cómo diferencia a la mamá de un cuadro de varicela? En la varicela las lesiones inician primero en el pecho y el abdomen y después se extienden por el resto del cuerpo. Y son más bien tipo ampollas y son de diferentes estadios. Algunas son ampollitas con agua, otras son ampollitas con costra. Eso es en el caso de la varicela. En el caso del sarampión, las lesiones son todas similares y empiezan primero en el rostro. En Paraguay se estableció un sistema de vigilancia que la denominamos vigilancias Fs. ¿Qué quiere decir vigilancia F? Quiere decir vigilancia de cuadros de exantema y fiebre. Llamamos exantema las lesiones en piel y a la fiebre la temperatura elevada. Entonces, todo médico que está en algún servicio de salud o en un consultorio privado o en una urgencias está obligado a notificar los casos de EFES. O sea, ve a un niño con un cuadro de fiebre y lesiones en piel extendidas por el cuerpo, debe notificar. ¿Por qué pedimos que notifique eso? Para poder hacer la investigación adecuada, ver si ese niñito o esa persona adulta
viajó a un país de riesgo o estuvo en contacto con algún viajero de zona donde circula el virus del sarampión y poder tomar las acciones necesarias para evitar que se produzca el brote. Y en ese sentido me gustaría comentar lo que estuvo haciendo Paraguay hasta entonces. Sí. Se realizaron 2 talleres de preparación para brote de emergencia y control de brote y respuesta rápida. El primer taller fue llevado a cabo para los epidemiólogos y llevado a cabo para la gente que trabaja en los laboratorios y para la gente que trabaja en el área de vigilancia. El segundo taller que se llevó a cabo se hizo dirigido a médicos pediatras y a médicos clínicos de todas las regiones sanitarias para sensibilizarlos en el diagnóstico del caso, en la captación del paciente, en la notificación oportuna, en cómo se deben tomar las muestras para ver si se trata o no de sarampión y lo más importante, es más fácil prevenir un brote con una vacunación oportuna que actuar en situación de brote, porque actuar en situación de brote significa hacer lo que en salud llamamos bloqueo. Bloqueo quiere decir visitar la zona, a todas las personas que estuvieron en contacto, vacunarlas y hacer una búsqueda activa para ver si hubieron casos similares notificados en la región. Y hasta entonces hemos visitado las regiones sanitarias y por fortuna no estamos teniendo casos de sarampión. Queremos continuar así sin casos de sarampión, pero para eso es muy importante que trabajemos unidos. Y la manera de trabajar unidos es los padres con los médicos y los comunicadores, informar la importancia de la vacunación y que los padres acudan a los vacunatorios. Perfecto. Muy bien, tenemos otro material, pasamos que habla de complicaciones. Complicaciones del sarampión. Complicaciones: otitis media, laringotraqueobronquitis, neumonía, diarrea, crisis convulsivas febriles, encefalitis, ceguera y panencefalitis esclerosante subaguda. Doctora, ¿qué es panencefalitis? Sí, bueno, la panencefalitis esclerosante subaguda es una afección que se produce 7 años después de haber padecido el sarampión. Ah, que decía uno de los materiales. Sí, sí. Cuando un niñito de 2 años tiene sarampión y aparentemente evoluciona sin ninguna complicación, la madre está feliz porque aparentemente no tuvo nada malo, nada feo y se recuperó. 7 años después puede tener Dios mío, una 7 afectación. años. Sí, puede haber una afectación neurológica progresiva del sistema nervioso que le lleva a trastornos del habla, a trastornos del aprendizaje, a trastornos de movimiento. Entonces, la frecuencia con la cual se presenta esto es 1 de cada 10.000 casos de sarampión. Sí, pero lo mismo, si te toca ese... Claro, uno no puede predecir Claro. si cae dentro del 1 en 10.000. Y pensar que antes, porque yo soy grande, antes uno tenía sarampión y se le ponía a todos los hermanitos en la pieza para que se contagien. ¿No se sabía eso? No se sabía. Ahora, hoy en día se lleva muy adelante la medicina basada en la evidencia. Y medicina basada en la evidencia quiere decir medicina basada en estudios y en publicaciones internacionales. Y allí es que se pudo contemplar todas las complicaciones y por ello se hizo la Organización Mundial de la Salud estableció metas para la erradicación del sarampión en el mundo. Pero lastimosamente el mundo falló porque, como les conté, en el 2017 a nivel mundial la primera dosis de vacuna tenían solamente el 85% y la segunda dosis de vacuna el 67%. Y ahí resurgió la enfermedad. Qué bárbaro. Bueno, pero estamos a tiempo, acá en Paraguay por lo menos, entonces por favor a seguir vacunando a nuestros niños. Hacemos un corte y volvemos ya.
bien, continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Soraya Araya. Ella es pediatra infectóloga, directora del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud Pública, que funciona muy bien, entre paréntesis. Y estamos hablando de cómo prevenir el virus del sarampión. Y tenemos un material, doctora, que queremos compartir, que habla de los grupos de riesgo. Grupos de riesgo. Niños menores de 5 años desnutridos, adultos de 20 años con inmunodeficiencias, tasa de letalidad, 1 por 1000 casos notificados. Actualmente no existe un tratamiento específico para el sarampión, sin embargo, la administración de la vitamina A reduce la gravedad de letalidad. ¿Cómo es eso? Sí, hay trabajos científicos que han demostrado que la mayoría de los pacientes que generaron formas graves de sarampión tenían déficit de vitamina A. Entonces, y el déficit de vitamina A es frecuente también en los desnutridos y a veces en los niños pequeños que no tienen una buena alimentación balanceada. Entonces, se ha establecido que para el manejo del sarampión se utilizará vitamina A como tratamiento, y esto ayuda a mejorar el sistema inmune, a mejorar la respuesta inmunitaria en piel y en pulmón, tratando de reducir el riesgo de una neumonía intrasarampión. Qué fantástico, qué bueno. Bueno, y grupos de riesgo decía. Sí, el grupo de riesgo quiere decir el grupo que si enferma va a tener mayor chance de generar las formas graves o de fallecer. Y en este grupo están los niños menores de 5 años, las personas desnutridas independientemente de su edad, las personas que tienen alguna inmunodeficiencia y también las mujeres embarazadas. Y una cuestión que les quiero comentar: Venezuela, Brasil y Estados Unidos fueron los que tuvieron mayor proporción de casos de sarampión. Y ellos realizaron una investigación y publicaron sus hallazgos en la reunión del TAC que les había comentado. Y allí se pudo ver que la población de gente que con más facilidad cayó enferma de sarampión y que requirió de mayor cuidado por presentar formas más severas fueron los niños menores de 5 años y las personas adultas de entre 20 años y 29 años de edad. Probablemente porque esas personas adultas no contaban con la segunda dosis de la vacuna. Entonces, es muy importante aquí tener en cuenta que el programa de vacunación del Paraguay no solo brinda protección a los niñitos, sino que también brinda protección al adulto. Y que el país, preocupado por la situación de los países vecinos, el Ministerio de Salud se abocó a tener la cantidad de dosis de vacunas antisarampionosas necesarias para poder actuar en caso de brote y para poder prevenir la enfermedad antes de que llegue el brote, ofreciendo a la ciudadanía y avisando que hay vacunas disponibles para que oportunamente se vacunen. Entonces, triste sería que habiendo la cantidad suficiente de vacunas, igual hubiera un brote por falta o desidia de las personas. De los adultos, porque los adultos. Niños no se van a ir a vacunar, Sí. son chiquititos, de 1 a 4 años. Entonces, es importante. Y también lo que decía la doctora, puede causar muerte, ceguera, no es nada más sarampión, te sale una cosita, tenés fiebre y ya está ahí el niñito. No, pueden tener un montón de complicaciones muy, pero muy graves. Entonces, no es para dejar así nomás ni para jorobar. Muy bien, vamos a ver entonces el otro material que habla justamente de lo que tenemos, gracias a Dios, un súper descubrimiento, invento, como le quieren llamar, la vacuna del sarampión. La vacuna contra el sarampión. Es una vacuna subcutánea triple viral o SPR. Protege contra sarampión, paperas y rubeola. Doble viral o SR. Protege contra sarampión y rubeola. 2 dosis de la vacuna induce la seroconversión en el 95 a 99% de los vacunados. Brinda protección luego de 10 a 14 días de haberla recibido. Se considera que la inmunidad conferida por la vacuna dura toda la vida. Doctora, ¿eso Sí, está correcto? es así mismo, es correcto. La vacuna contra el sarampión ha evitado más de 21 millones de muertes en el mundo.
y es un buen descubrimiento. La vacuna contra el sarampión no solo protege contra el sarampión, protege también contra la rubeola, que es una enfermedad que si una embarazada la padece, puede tener hijos con trastornos de la audición o con ceguera o con problemas del aprendizaje. Entonces, y también protege contra la papera. Es una vacuna que brinda protección contra 3 enfermedades, la triple viral. Y como les había mencionado, la triple viral tenemos disponible acá en el Paraguay y se aplica a los niños de 1 año a 10 años, y la SR o vacuna doble viral para los niños de 11 años y mayores, incluyendo a las personas adultas. Perfecto. Muy bien, tenemos otro material. A ver, por favor. ¿Quiénes deben estar vacunados? Los niños deben contar con la vacuna antisarampionosa. La aplicación de la vacuna está incluida dentro del esquema regular de vacunación, a los 12 meses y a los 4 años de edad. Para recibir la vacuna, se debe acudir hasta los vacunatorios de los centros asistenciales del Ministerio de Salud con la libreta de vacunación. La vacuna es segura y gratuita. Muy bien, así mismo. Y les quería comentar para las mamás que gustan mucho de la tecnología y que gustan de buscar información, en la página web del PAI, que es www.pai. Y las iniciales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ahí van a poder encontrar información acerca de dónde quedan los vacunatorios, cuál es el horario de atención, porque tenemos vacunatorios que están abiertos en un horario bastante extendido que va a permitir a las madres acudir con sus niños para ponerse al día. Por ejemplo, el vacunatorio de la 18ª región, que está sobre la avenida Brasil, está abierto de lunes a lunes, desde las 7:15 de la mañana hasta las 16:30 horas. O sea, sábado y domingo también. Sábado y domingo esa gente también trabaja. O sea que si una mamá se da cuenta que le falta la segunda dosis a su niñito de 5 años y no quiere que el niñito caiga enfermo de sarampión, entonces puede ir al vacunatorio de la 18ª región, que está sobre Brasil, y fin de semana va a encontrar allí la vacuna. ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Verdad? Es donde está el Ministerio de Salud. Hay otros horarios de otros vacunatorios que están visibles en esa página web. Ahí está visible también la dirección y el número de teléfono del vacunatorio. Entonces, para que la mamá vaya con conocimiento de horario, conocimiento del lugar, todo en Pero mano. qué bueno que sábado y domingo también, porque muchas veces ese es el problema. Los padres trabajan y cuando pueden ya se cerró el lugar donde se tiene que vacunar. O sea que no hay excusas. Sí, el del Hospital de San Pablo y el de la 18ª región trabajan de lunes a lunes. El Hospital de Barrio Obrero trabaja hasta las 18:30 horas de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía. Ingresen por favor a esa página web y verán, y ahí podrán identificar cuál es el vacunatorio que les queda más cerca y podrán llevar a sus niños. Perfecto, perfecto. Nosotros ya pasamos todos los materiales, ¿verdad? Entonces puedo seguir charlando con mi invitada. Bueno, doctora, ¿qué más podemos decir y explicar de la importancia del tema de la vacunación contra el sarampión y contra todo? Hoy hablamos del sarampión. Bueno, quisiera comentar que la situación del sarampión no solo abarca el riesgo en Latinoamérica. 5 continentes están afectados con casos de sarampión. Y el riesgo está cada vez más cerca porque al tener Brasil, que es un país muy visitado por nuestra gente, y tener el estado de Paraná, la zona de Santa Catarina afectada, hay riesgo de que en cualquier momento ingrese algún viajero o algún paraguayo que no estaba con sus vacunas al día y que traiga el virus. También tenemos puntos de entrada y salida del país. Ciudad del Este, que está en contacto con Foz de Iguazú, ahora se abrió el paso fronterizo con Ayolas con Argentina. Entonces, seamos sensatos. Como usted dijo, hay que ser agradecidos. Tenemos que agradecer que tenemos las vacunas en el Paraguay. Hay países que están en pleno brote y no tienen forma de comprar las vacunas porque no tienen disponible la vacuna. Tenemos que agradecer que hasta ahora no estamos teniendo ningún caso en Paraguay, lo cual nos permite ir tranquilos con nuestros hijos al vacunatorio. Pero, por favor, no se duerman en sus laureles.
hagamos nuestra parte, porque si cada uno hace su parte, podremos continuar sin casos de sarampión en el Paraguay. Y quisiera comentarles que el 16 de septiembre está previsto el lanzamiento de puesta al día de vacunación en la Triple Frontera. ¡Ay, qué bueno! Sí, nuestro ministro de Salud, junto con el ministro de Salud del Brasil, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, darán lanzamiento a la vacunación en Triple Frontera para que todas aquellas personas de 1 a 14 años de edad que no tengan su segunda dosis de la vacuna o no tengan su esquema al día, puedan recibir la vacuna y la dosis que le confiera protección. ¿Por qué se eligió para Paraguay de 1 a 14 años? Porque en la zona de frontera, la última campaña de vacunación que hubo fue y exitosa fue en el año 2005. Entonces esas personas estarían teniendo ahora entre 1 y 14 años las personas susceptibles que no recibieron la vacunación en ese entonces. Entonces, si nosotros protegemos nuestra frontera, por lo menos por allí no va a ingresar. Pero hay gente que viaja en avión, que no vive en frontera, entonces aquel que va a viajar, por favor que sea sensato y cuide y vea si tiene sus vacunas al día antes de realizar el vuelo. Perfecto, súper claro. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta ya estamos con las consultas que ustedes quieren hacer a nuestra invitada. Parte final de pocos minutitos, pero ustedes tienen consultas que hacerle a nuestra entrevistada. Nos escribieron en redes sociales, el doctor en casa en todas las redes sociales. A ver, por favor, esta primera pregunta. Lourdes de Ñemby quiere saber cuánto tiempo dura el sarampión. Bueno, Lourdes, el sarampión primero da un cuadro febril que dura aproximadamente 6 a 7 días y luego el exantema en piel, que son las lesiones que comenté, que dura otros 6 a 7 días. En promedio son 14 días más o menos en que la persona está enferma y esta enfermedad se transmite 4 días antes que aparezcan las lesiones en piel a 4 días después que aparecieron las lesiones en piel. Entonces muchas veces uno puede tener la falsa impresión de que está en contacto con una persona con fiebre, pero que no tiene sarampión y que está sana, cuando en realidad en el vuelo de avión estuvo en contacto con una persona que le pudo haber contagiado. Entonces, por eso, para no correr ese riesgo del azar, es importante estar vacunado. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta, a ver. Magdalena de San Antonio quiere saber qué diferencia hay entre la varicela y el sarampión. Bueno, muy buena pregunta, Magdalena. Tanto la varicela como el sarampión dan fiebre y la diferencia es el tipo de erupción. En el sarampión, como dijimos, la erupción comienza en el rostro y luego se expande al resto del cuerpo y son como lesiones sobreelevadas, como manchitas rosadas, todas confluyentes, que se extienden de la cara al resto del cuerpo y que después de un periodo de tiempo tienen descamación. En el caso de la varicela, la lesión empieza primero en el pecho y en el abdomen y de allí se extiende al resto del cuerpo. Inicia como unas pequeñas ampollas. Estas ampollitas evolucionan a ampollas con contenido líquido, luego ese contenido líquido se rompe y generan costras. Y hay lesiones en diferentes estadios, o sea, algunas son tipo ampollitas con agua, otras son tipo costritas, otras son tipo papulitas, que son las lesiones elevadas como cabecitas de alfiler. Y esa es la diferencia principal. La varicela también es muy contagiosa, pero tenemos brotes todos los años. En todos los países del mundo los brotes de varicela se suelen dar generalmente entre agosto y septiembre, octubre también, pero como le dije, van a diferenciar por el tipo de lesión, por dónde inicia. Perfecto. Y la última consultita, así nos entra en este tiempito que tenemos, a ver. Andrés de Villa Ayes quiere saber si uno quiere viajar al exterior, ¿cuántos días antes debe vacunarse? Andrés, lo ideal es que te vacunaras 14 días antes de ir de viaje, como mínimo. Claro. Si puedes vacunarte antes de esos 14 días, mejor, pero 14 días es el lapso mínimo, porque
Sucede lo siguiente, 14 días a 10 días después de haber recibido la vacuna, recién tiene los anticuerpos que le protege de la infección. Perfecto. Bueno, súper clara, doctora Soraya Araya. Muchísimas gracias por tu presencia en el programa. A recordar a todo el mundo a vacunar a los niños contra el sarampión. El sarampión mata, pero si estamos prevenidos, no nos tenemos que preocupar. Muchas gracias por estar acá y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias a ustedes y un cordial abrazo para todas las madres y todos los padres. No es muy fácil ser mamá o ser papá, pero si uno le pone el corazón, el empeño y la responsabilidad, puede dar buenos resultados. Perfecto. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.